Bienvenidos. Buenas tardes. Faltan pocas semanas para las elecciones al Parlamento alemán y rara vez el resultado final estuvo tan incierto. Hablamos con Janine Wissler, cabeza de lista de la izquierda. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Wissler, usted es socialista y candidata principal de un partido que siempre se opone a las operaciones en el extranjero del ejército alemán. ¿Cuál considera que debe ser el papel de Alemania en Afganistán hoy? Hoy y en los próximos días lo importante, por supuesto, es salvar al mayor número de personas posible, evacuar a tanta gente como se pueda. Pero hay que decir que tras 20 años de guerra en Afganistán, tras 20 años de presencia del ejército alemán, tras decenas de miles de muertos, lamentablemente ese país no tiene más paz ni más seguridad. Todo lo contrario, estamos viviendo un desastre. Esta misión fue un error desde el principio. Solo la misión del ejército costó 12.500 millones de euros. ¿A qué podría haberse dedicado ese dinero para, entre otras cosas, mejorar la situación humanitaria en Afganistán? Por eso la izquierda siempre se opuso a esa misión de guerra. Y por eso lo correcto ahora es que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad. Eso significa evacuar realmente a los afganos que colaboraron con el ejército alemán, algo que debería haberse llevado a cabo antes de su retirada de Afganistán. Y me parece miserable haber enviado allí 65.000 litros de cerveza, pero dejar en la estacada a personas que trabajaron para el ejército y para otras instituciones alemanas, a activistas por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. Sobre esto continuaremos hablando, pero usted habla de responsabilidad y también de responsabilidad ante el mundo. Esa es la pregunta de un espectador desde Kenia. ¿Cómo piensa lograr un cambio positivo en el mundo mediante su gobierno? Señora Wissler, ¿qué responde? En primer lugar, necesitamos un orden económico mundial justo. No puede ser que los países ricos exploten los recursos naturales de los países pobres. Necesitamos un sistema económico mundial equitativo. Debemos dejar de enviar armas a todo el mundo y de apoyar a dictadores, y apostar por la cooperación para el desarrollo, por la mejora de la situación humanitaria. Necesitamos una lucha mundial contra el hambre. Es urgente para eliminar, entre otras, las causas de desplazamiento. Me refiero a la lucha contra el cambio climático, uno de los factores que harán inhabitables algunas regiones. Creo que lo esencial es apostar por una política exterior pacífica, no exportar armas al resto del mundo, no armar al ejército y destinarlo a misiones de combate, sino aplicar soluciones civiles. Pero también se trata de qué papel juega Alemania en el tablero internacional. ¿Debe Alemania abandonar por completo su responsabilidad internacional y dedicarse únicamente a la ayuda para el desarrollo? Esa no es la solución. Así no se combate el terrorismo. Bueno, ¿y qué significa abandonar la responsabilidad internacional? Creo que, por ejemplo, no suministrar armas a regímenes como hasta hace poco Arabia Saudita, Qatar o Egipto sería un mayor aporte a la responsabilidad internacional. Se contribuiría a pacificar el mundo. Naturalmente, se podría fomentar más el desarrollo económico. Por ejemplo, en estados africanos, cuando flotas pesqueras europeas agotan las reservas marinas ante las costas africanas. Y sigamos en Afganistán. Quiero que nos concentremos en este asunto. En este preciso instante, ¿qué papel urgente tiene Alemania ahora? Ahora la cuestión es, por un lado, cómo evacuar al mayor número de personas posible. Y habría que plantearse cómo continuar proyectos sociales ya existentes a los que se han destinado recursos de la cooperación al desarrollo. ¿Y qué haría con los talibanes? Si me permite terminar, la cuestión es cómo continuar proyectos, por supuesto, porque es indispensable no limitarse a decir, vamos a reducir de inmediato toda la cooperación al desarrollo. También se trata de los afganos, que en parte se encuentran en medio de una catástrofe. Alemania ya ha reducido o incluso suprimido la ayuda al desarrollo. Dedica muy pocos recursos. ¿Quiere decir que estaría a favor de mantenerla?
Al menos hay que ver las consecuencias en el abastecimiento de la población civil. Y soy contraria a cortar la ayuda por completo. Ahora mismo la situación es muy inestable. No sabemos cuántas organizaciones internacionales permanecerán en el país y podrán seguir trabajando. Parece que las organizaciones de la ONU en el terreno... Seguir pagando sería financiar a los talibanes. No, no es así. La cuestión es, ¿pueden las organizaciones de la ONU, las organizaciones por el desarrollo, seguir en el país? ¿Pueden seguir trabajando? Ahora mismo están pasando muchas cosas y aún es pronto para saber cómo evolucionará. Pero soy contraria a suspender por completo los medios de la cooperación al desarrollo, porque se trata de personas que sufren por culpa de los talibanes, pero también por la terrible situación humanitaria que hay en el país. Una situación que naturalmente hay que mantener en observación. Muchos países hablan ahora con los talibanes. Occidente, Rusia, pero también China negocia con ellos. Pronto se planteará la cuestión sobre el reconocimiento del gobierno de los talibanes. ¿Cómo se posiciona la izquierda? Pero Alemania también habla con los talibanes. Existen conversaciones. Hasta podría decir que fue un gran error. Pero una cosa es reconocerlos y otra conversar con ellos. El problema es que de hecho se reconoció a los talibanes ya mucho antes. Recuerda las conversaciones de paz en Doha. Los estadounidenses negociaron con los talibanes, excluyendo al gobierno afgano. El problema ahora mismo es que ya entonces se buscó conversar con los talibanes sin tomar en cuenta al gobierno afgano, ni, por cierto, a otros estados. Se ha hecho durante mucho tiempo. Por supuesto que Alemania hablará ahora con los talibanes y ya lo hace en lo que respecta a la evacuación. Yo considero a los talibanes una agrupación reaccionaria y misógina. Considero una catástrofe absoluta que hayan recuperado el poder en Afganistán. Temo que sean más fuertes que hace 20 años cuando las tropas occidentales invadieron al país. Y es que me temo que se han apoderado de buena parte del material de guerra y de los combatientes entrenados y equipados por Occidente desde hace 20 años. Pero por supuesto es una realidad. Y como ya está pasando, habrá que hablar con los talibanes para salvar al mayor número de personas posible. Usted habla sobre lo ya sucedido. ¿Hay un plan? ¿Ha pensado en lo que usted podría hacer? ¿Qué haría usted en esa situación? En la situación actual, la prioridad es ayudar, sacar a toda la gente posible. Eso significa primero salvar y luego hacer preguntas. Y no lo que ha hecho el gobierno federal, que es justo lo opuesto. Ciertamente se va a hablar con los talibanes en un momento u otro. Ya lo hace el embajador alemán en Doha, hablar y negociar con los talibanes cómo evacuar a los colaboradores locales y a los activistas de derechos humanos. Luego, como dije, se verá cuáles proyectos de cooperación para el desarrollo se pueden mantener. Pero si los talibanes están ahora en el poder en Afganistán, es porque conquistaron las provincias. Aún hay resistencia en algunas partes, pero habrá que esperar unos días a ver cómo se desarrollan las cosas. O sea que está a favor de reconocer a los talibanes como gobierno. Ursula von der Leyen ya lo negó. Creo que es demasiado pronto para plantear esa pregunta. Pero se planteará por sí misma. Sí, claro que se planteará. Pero como dije, ¿qué significa un reconocimiento formal? El hecho es que el embajador y el gobierno federal alemán negocian con los talibanes. La cuestión no es si la izquierda habla con ellos o los reconoce. Ya está sucediendo. Por eso creo que es una pregunta simbólica. Ahora se trata de ayudar a las personas que sufren o ven amenazadas sus vidas por los talibanes. Y el gobierno federal perdió un tiempo muy valioso. Hace unos meses aún estaba toda la infraestructura en Afganistán. Debería haberse evacuado primero a los colaboradores locales y a quienes corren especialmente peligro y solo después retirar a las tropas. Era una urgencia. La izquierda lleva 5 años exigiéndolo en el Parlamento. En junio hubo una votación al respecto y solo los verdes y la izquierda apoyaron evacuar a los colaboradores locales. Todos los demás se opusieron. Hablemos sobre lo que está sucediendo ahora. La estrategia del gobierno es ayudar a los países vecinos de Afganistán para que quienes han huido puedan permanecer en la región. ¿Apoya usted esta estrategia? Veo bien que se apoya a los países vecinos para que reciban a refugiados. Mi temor es más bien que muchos afganos no conseguirán salir. No sé qué tan realistas son las cifras que ha mencionado Horst Seehofer de hasta 5 millones de refugiados, pues por ahora las posibilidades de escapar de Afganistán son limitadas. Pero apoyar a los países vecinos significa también que Alemania debe cumplir con su responsabilidad de acoger a personas aquí, sin duda.
Pero ¿cuántos afganos debe acoger Alemania? No puedo dar una cifra concreta. La pregunta es, ¿cuántos conseguirán escapar y cuántos acaso vendrán a Alemania? Pero por supuesto, Alemania debe, como uno de los países más ricos de la Unión Europea, como un país que tiene responsabilidad en este desastre. No se puede olvidar que Alemania tiene responsabilidad en la muerte de civiles, si recordamos, por ejemplo, la masacre de Kunduz, donde ni siquiera se hicieron resarcimientos. Alemania tiene sin duda la responsabilidad de acoger afganos. Eso implica detener las deportaciones, tal como ocurre desde la semana pasada. Es indispensable que nadie más sea deportado a Afganistán, que los afganos que viven en Alemania reciban un permiso de permanencia para que puedan vivir aquí seguros. Y Alemania podrá, sin duda, acoger a personas de Afganistán. No es serio hablar de cifras en este momento y no sé de dónde las ha sacado el ministro del Interior. Señora Wissler, hablemos brevemente sobre esa responsabilidad. La situación sigue siendo dramática. El gobierno admitió errores de cálculo, pero usted acusa al gobierno de ganar tiempo y habla de omisión a la hora de brindar ayuda. ¿Qué quiere decir en concreto? ¿Lo dice a nivel político o habla de consecuencias legales? Que el ejército alemán y las tropas estadounidenses saldrían de Afganistán es algo que se sabía desde hace tiempo. Creo que ahí el gobierno federal intentó ganar tiempo. Pero, ¿qué exige usted cuando habla de omisión de ayuda? Como dije, significa que hay que evacuar a tantas personas como sea posible. Pero también digo que algunos errores cometidos ya no se pueden corregir. Para muchos ya es tarde. ¿Quiere decir que hay vidas que pesan sobre la conciencia del gobierno federal? Cuando el gobierno pierde tanto tiempo para evacuar a los colaboradores locales, sin duda pone vidas en peligro de forma directa. Se abandonó a esa gente. Se sabía desde hace tiempo que las tropas se retirarían. Y también cabe preguntarse qué pasó con el servicio secreto alemán y de otros países que estaban allí. Y que Heiko Maas, el ministro de Asuntos Exteriores, saliera a decir a comienzos de julio que no se preveía una toma de poder rápida por parte de los talibanes, añadiendo que se podía seguir con las deportaciones a Afganistán. Considero un error de cálculo dramático lo que ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Exige la dimisión de Heiko Maas o de todo el gobierno? ¿Pide una comisión de investigación? ¿Cuál es su exigencia política concreta? Estamos a 5 semanas de las elecciones, pero opino que en especial el ministro de Exteriores, la ministra de Defensa y particularmente este ministro del Interior, del que ya no cabe ninguna duda, se han descalificado para puestos ministeriales. Como dije, estamos a 5 semanas de unas elecciones, pero el gobierno federal debe asumir su responsabilidad. Y considero una posibilidad que una comisión de investigación esclarezca justo eso. Es decir, qué pasó entre los ministerios ahora que se culpan unos a otros. Horst Seehofer, que como ministro del Interior celebró que se deportara a 69 afganos el día que cumplió 69 años, culpa ahora a Heiko Maas. Maas lo niega y culpa al Ministerio del Interior. Y la ministra de Defensa está de alguna manera detrás de todo esto. Lo que hace el gobierno federal es indigno. Todo el gobierno federal, y con ello me refiero también a la canciller y el vicecanciller, tienen responsabilidad. Con esa forma de actuar, el gobierno puso vidas en peligro. Lo hizo porque quería salvarse para las elecciones. Se negaron a debatir sobre la migración antes de las elecciones y así se pusieron vidas en peligro. Por eso es que todo el gobierno federal tiene responsabilidad, particularmente las 3 personas mencionadas. Pide la renuncia de todo el gobierno federal. No, como dije, estamos a 5 semanas de unas elecciones federales. Una renuncia del gobierno no tendría... Lo que digo es que quienes tomaron esas decisiones o no las tomaron y que con complejos procedimientos de visado dejaron a personas abandonadas o a merced de los talibanes, se descalificaron para tener cargos políticos. Señora Wissler, el miércoles la canciller dará una declaración del gobierno, pero también el miércoles el Parlamento votará sobre una resolución sobre la evacuación. ¿Votará la izquierda en contra? Hasta ahora ustedes han rechazado todas las misiones internacionales. Examinaremos detenidamente el texto de la resolución, lo discutiremos. Habrá una sesión ejecutiva del partido y otra del grupo parlamentario para debatir nuestra posición en la votación. ¿Pero qué hay que discutir? Se está sacando a la gente del país. Usted misma dice que hay que sacarlos del país, que hay que rescatarlos. Es una operación de rescate. ¿Qué hay que discutir? ¿Por qué podría oponerse la izquierda?
Hay que ver con detenimiento qué dice esa resolución. Por ejemplo, el concepto colaboradores locales no aparece ni una vez. Y nuestra posición es muy clara. Queremos que incluya a los colaboradores locales. la expresión colaboradores locales no aparece en el texto de la resolución. Pero se entiende. Lo estamos discutiendo, pero está absolutamente claro, y lo he subrayado, que queremos que se evacúe a tantas personas como sea posible. Consideramos correcto que se saque a la gente, pero criticamos el cómo, pues se está sacando a muy poca gente. Se está abandonando a personas que no aparecen en ninguna lista. ¿Puede que la izquierda vote en contra? Lo estamos discutiendo. No estamos contra esa misión, no la rechazamos. Aunque siempre nos hemos opuesto a la misión en Afganistán porque se trataba de una guerra y de una ocupación. Como dije, estudiaremos el texto de esa resolución, apoyamos la evacuación de personas, pero criticamos la forma en que el gobierno federal lo hace, saca a muy pocas. ¿Cuestión de principios? No, no tiene nada que ver con una cuestión de principios, para nada. Hemos mantenido una posición clara en el Parlamento alemán todos estos años. Hace años que defendemos a los colaboradores locales. En junio propusimos una moción para sacarlos de Afganistán, pero la gran coalición votó en contra, también el FDP. Así que si hay un partido que se ha comprometido siempre y de forma creíble por la gente de Afganistán, desde hace años venimos luchando contra las deportaciones a Afganistán, así que creo que somos absolutamente creíbles en cuanto a rescatar a gente de Afganistán y de otras partes. Estoy segura de que la izquierda no necesita esconder su posición. Vamos a analizar la resolución y luego decidiremos. En este momento es correcto evacuar a las personas, pero criticamos la forma en que lo está haciendo el gobierno. Muchas gracias por esta respuesta. Hablemos ahora sobre Rusia, pues la canciller Merkel estuvo el pasado viernes en Moscú. Y nos llega una pregunta desde allí. ¿Tiene previsto reunirse con Vladimir Putin? ¿Y sobre qué cuestiones desea discutir directamente con él? Señora Wissler, ¿cuál sería su primera pregunta a Putin? No tengo previsto reunirme con Vladimir Putin, pero si hablase con él, por supuesto que le plantearía la situación de los opositores en Rusia y los derechos humanos. Y por lo demás, soy de la opinión de que Alemania debería seguir una política de distensión, es decir, una política de desescalada y de distensión. No puede darse una escalada militar con Rusia, pese a todas las críticas al gobierno ruso. Eso es algo que yo dejaría claro en una conversación de esta naturaleza. Señora Wissler, ¿a quién preferiría como presidente ruso? ¿Vladimir Putin o a Alexei Navalny? Tengo la esperanza de que en Rusia existan otras fuerzas mucho más progresistas que cualquiera de los dos. Por eso me solidarizo con Alexei Navalny, porque lo persigue precisamente el gobierno ruso y porque está en la cárcel sufriendo maltratos. Pero pese a ello, Navalny no es alguien que cuente con mi simpatía a nivel político. No es alguien políticamente cercano a mi partido o a mí. ¿Por qué? Porque ha hecho algunas declaraciones más bien de extrema derecha. Ha manifestado posiciones que considero extremadamente cuestionables. ¿Puede poner algún ejemplo de esas declaraciones? ¿O de algo que dijera que le pareciera extraño? Por ejemplo, hizo comentarios en contra de los musulmanes, expresados de forma muy polémica. Pero el planteamiento de la pregunta es muy simplista. ¿Quiere a Putin o a Navalny? No es una pregunta que pueda responderse sin más. No tengo que elegir entre ambos. Opino que no pueden recortarse los derechos de la oposición en Rusia, que no se puede reprimir a la oposición rusa. No simpatizo con Putin, pero para mí ahora Navalny no es la alternativa política. ¿Por qué no simpatiza con Putin? A su partido se le desacredita diciendo que es el partido de los amigos de Putin. ¿Qué tienen en común?
Usted afirma que así se nos desacredita. Hay una gran diferencia entre simpatizar con alguien y opinar que no se debería llevar adelante una escalada militar contra un país. Una gran diferencia. Tampoco simpatizaba con Milosevic y la guerra contra Serbia fue un error. Necesitamos una política de desarme, una política de distensión. Me parece que una maniobra como Defender de la OTAN en 2020-2021, que fue una de las mayores maniobras de las últimas décadas y se llevó a cabo, entre otros, en suelo alemán, donde se puso a miles de soldados en un escenario casi de crisis, la guerra contra el este de Europa. Pero la OTAN no apoya a los separatistas del este de Ucrania. No fue la OTAN la que se anexionó Crimea, sino Putin y Rusia. Y critico todo eso. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a la paz si la OTAN hace maniobras y ensaya una situación de crisis? La guerra contra Rusia. No todos creemos que sea posible resolver militarmente una situación de conflicto con Rusia. Por amor de Dios. Hablamos de potencias nucleares. No podemos permitir una escalada militar de este conflicto. Y no tiene absolutamente nada que ver con las simpatías, sino con que se debe evitar el riesgo de una guerra y se puede avanzar con diplomacia, mediante conversaciones, en lugar de hacer ejercicios y marchas militares. Y no tiene nada que ver con que yo critique la anexión de Crimea. Angela Merkel viajó este domingo a Ucrania. El conflicto en Crimea y en el este de Ucrania aún existe. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué haría si estuviera en el gobierno? Creo que también hay que criticar lo sucedido en el pasado. Y cabe preguntarse, ¿qué hizo Rusia? Pero también, ¿qué hizo la OTAN? Considero un error la ampliación de la OTAN hacia el este. Considero un error que la OTAN se expandiera cada vez más hacia el este. Habría sido más correcto, tras la disolución del Pacto de Varsovia y tras el final de la Guerra Fría, plantearse, no podemos lograr una arquitectura de seguridad internacional diferente que incluya a Rusia. Habría tenido más sentido. Existía el Tratado 2+4, con el que Alemania se reunificó y Alemania Oriental entró en la OTAN. Rusia, o entonces la Unión Soviética, estuvo de acuerdo. ¿Cómo quiere que los países de Europa del Este? La ampliación de la OTAN hacia el este se produjo algo después de la entrada de Alemania en la OTAN. Pero en Europa del Este eso se llama pensamiento imperial. ¿Cómo le explica a países como Polonia y los estados bálticos que no pueden decidir como países independientes porque Rusia y otros países pueden vetarlos? Acabo de decir que había sido necesario tener una arquitectura de seguridad completamente nueva después de 1990 o 1992. Eso significa una alianza de seguridad que incluyera a Rusia, con la que se habría disuelto esa confrontación de bloques. El Pacto de Varsovia se disolvió, muy bien, pero también debería haberse disuelto la OTAN como tal, como Tratado del Atlántico del Norte, para lograr realmente una arquitectura de seguridad no basada en la escalación, sino en la cooperación. Habría sido lo correcto, pero creo que ante una amenaza de guerra tan peligrosa, rearmarnos e iniciar maniobras militares no nos acercará a la paz en absoluto. Señor Wissler, queda poco para las elecciones parlamentarias. Usted tiene exigencias enormes. Siempre estuvo en la oposición. Tal vez ahora logre una posición en la que podría entrar en una coalición. ¿Transigiría en alguna de estas exigencias en política exterior? ¿Qué significa exigencias enormes? Usted quiere disolver la OTAN y rechaza las misiones en el extranjero. ¿Se mantiene firme en todos estos puntos? Precisamente después del desastre que estamos viviendo en Afganistán, hay un partido que no tiene muchos motivos para repensar sus posiciones de política exterior, la izquierda. No somos responsables de este desastre y no creemos que haya que estar al margen de todo a nivel internacional. Pensamos que la guerra, las armas y los ejércitos no contribuyen a traer más paz, derechos humanos y democracia. Más bien creemos que debemos buscar un orden económico mundial justo, luchar contra el hambre en el mundo y no apoyar a dictadores. Y ese es también el problema, que en parte se les apoya suministrándoles armas siempre que sean agradecidos. Ese es nuestro enfoque. Veamos otra crisis, una que está afectando a todo el mundo, la pandemia de coronavirus. Tenemos una pregunta desde Estados Unidos.
Me gustaría preguntar cómo piensa solucionar el daño económico causado por la pandemia y cómo va a ayudar a los países que no están tan bien como Alemania. Para superar el daño económico, proponemos un impuesto sobre el patrimonio. Afecta al 0,7% de la población alemana, que pagaría un impuesto único sobre el patrimonio para aumentar la recaudación. No todo el mundo se ha empobrecido durante la crisis, algunos se han vuelto mucho más ricos. Necesitamos urgentemente redistribuir la riqueza. Y para lo segundo, necesitamos una estrategia de vacunación global. No puede ser que los países ricos puedan vacunar a toda su población y que a muchos países pobres prácticamente no lleguen vacunas. En todo el continente africano tenemos una tasa de vacunación del 1,6%. Es demasiado poco y necesitamos la solidaridad de los estados ricos. Es cuestión de solidaridad, pero también de interés propio, porque si no controlamos la pandemia en todo el mundo, el virus seguirá mutando. Gracias, Janine Wissler, cabeza de lista de la izquierda. Gracias. Gracias.